Desde la Patagonia Argentina te doy la bienvenida a mi canal de oratoria. Con voz propia, un espacio para encontrar tu voz y reconectar con vos. Hola, te saludo, soy Adriana Torres y desde mi experiencia, desde mi perspectiva, en estos años como coach ejecutiva y speaker, te voy a compartir recursos para que puedas generar experiencias memorables. En el capítulo anterior estuvimos reconociendo qué hay en tu voz y potenciándola. Bueno, muy bien, estamos desagregando todo para aprender a hablar en público y en la actitud, en la emoción, en poder conservar tu mejor estado de ánimo, está el tema del miedo a hablar en público. ¿Quién no ha sentido miedo al momento de tener que encontrarse con una audiencia? Si decís que no, seguramente ni siquiera te diste cuenta que tenías miedo. El miedo es la emoción más natural del ser humano cuando se siente expuesto. Y esta habilidad nos expone de una forma que es completa. O te animás y te mandás y dejás que cada uno opine de vos lo que vaya a opinar. El juicio que va a aparecer en tu audiencia es lo que generalmente me genera ese miedo. En este capítulo te propongo algunas estrategias para atenuar el miedo y hacer que trabaje a tu favor. Es posible hacer que trabaje a tu favor y no en contra. El miedo no aparece para frenarte, aparece para prepararte. El objetivo no va a ser eliminarlo, sino aprender a leerlo y usarlo como una energía a tu favor. ¿Qué es lo que nos pasa? Que sentimos miedo, que sentimos exposición. Y yo te diría que más del 90% de las personas, si tienen conciencia, sienten miedo al hablar en público. Incluso si te estás entrenando, es normal que aparezca. El tema es, lo reconozco. Está ahí y lo convierto en un aliado, alguien que en lugar de atacarme me va a acompañar a transitar esa presentación. Primer cuestión que te quiero decir, si sentiste miedo o sentís miedo cada vez que te piden que te pares, que hable y vos sentís miedo y te sonrojás y te transpiran las manos, es normal, es natural, sos un ser humano. Y de hecho, para hablar del miedo, a mí me gusta recordar que cuando yo estaba en mi primera juventud, cuando era muy piba y empecé a dar clases en la universidad, un profesor a cargo me dijo: la próxima clase la das vos, Adriana. No me preguntó si yo quería, y lo vas a hacer en el aula magna de la universidad. Yo tenía 23 años. Pensé que me iba a morir, pero cuando yo te digo que me iba a morir, es que me iba a morir. Prefería morirme antes que pasar por esa situación. Estuve unos cuantos días pensando si iba a renunciar a ese puesto, porque si me iba a enfermar y entonces no iba a ir, ¿de qué manera podía zafar? ¿Por qué me metí en esto? Es la pregunta que aparece cuando tenemos miedo a hablar en público. Yo era muy joven, muy inexperta, tenía poca conciencia y quizás esa ingenuidad me dijo: anda, vamos. Y me habían colocado como recurso una pizarra con algunos marcadores. Yo elegí el azul para poder escribir. Estaba tan nerviosa que no sabía ni qué iba a escribir. No tenía estructura MEC como te enseñé en el episodio anterior. Estaba haciendo lo que podía. En esos nervios que realmente perdés la conciencia, es como que hay un ser que te invade, no sos vos. ¿Te acordás que en el primer capítulo te hablé de autenticidad, de encontrar tu propio estilo? Bueno, cuando tenés ese miedo que te invade, empezás a perder tu autenticidad y te empezás a preguntar quién es ese ser que está hablando que no se parece a mí. Te transpiran mucho las manos, de golpe tu respiración se hace alta y empezás a hacer acciones que vos no querés hacer. Bueno, entre todas las cosas que hice, recuerdo que
Empecé a abrir el marcador para escribir. Como estaba muy nerviosa, lo abría, lo cerraba, lo abría, lo cerraba. No me daba cuenta, como si fuera un acto de poder sostenerme de pie. Y con la transpiración de mis manos, evidentemente me fui tiñendo, no solo las manos, sino todo lo que tocaba. La presentación pasó, yo creo que la audiencia entendió que es algo que te recomiendo, ¿eh? Entendió que estaba haciendo lo mejor que podía con lo que tenía hasta ese momento, con mi ingenuidad y con mi escasa edad y preparación. Y fue bastante, bastante cuidadosa de mi ser, a la que siempre le agradezco, porque me podrían haber... Cuando vos haces lo mejor que podés y entregás todo, la audiencia te disculpa. Pero para completar la anécdota, te cuento que cuando terminé, me acerqué al baño y en el espejo me vi que estaba totalmente maquillada con tinta azul. Todos esos nervios, esa transpiración de mis manos, ese abrir el marcador y llenarme de tinta, me enseñó que, bueno, si pasé esa ya podés pasar todas, ¿no? Ojalá no te ocurra. Si cuando empezás a hablar en público sentís ese miedo, respirá, respirá. También visualizate haciendo bien eso que querés hacer. No diciendo no me va a salir, ¿para qué me metí en esto? Todas esas preguntas que nos mal predisponen, que nos generan que el miedo se transforme en un dragón que toma un tamaño. No, achícalo teniendo algún mantra para decirte que lo vas a hacer bien, que te preparaste, que hice todo lo mejor. Tu mente imantala con buenos pensamientos, con pensamientos a tu favor, que empiecen a achicar el monstruito del miedo, que sea cada vez más pequeño. Entonces, si vos ya lográs identificar que va a aparecer ese miedo y que sabés que lo vas a transformar en tu aliado, y hoy te vas a llevar varios recursos. Uno que dijimos es esa conciencia, esa pausa, es lograr también trabajar con tu cuerpo. La alineación corporal es una herramienta concreta. Si vos te parás, te descubrís, lográs asentarte, lográs tener un cuerpo entero, centrado, seguro, tu mente entiende y tu emoción se tranquiliza. El miedo hay que reconocerlo y achicarlo, traerlo ahí. Y entonces, trabaja tu respiración, regula tu aire, date pausas, baja el ritmo como aprendimos en el capítulo anterior. Y algo muy, muy potente, lo que llamamos anclajes emocionales. Quizás los has usado y ni siquiera sabías que se llamaban así. Porque muchas veces te ha tocado ir a rendir examen y llevabas algo, ¿no? Llevabas esa cadenita, te ponías eso. Eso puede ser un anclaje emocional. Sabes que cuando escuchas esa canción, tu mente y tu ser encuentra un centrado especial. Todo pensamiento, toda visualización, todo sonido, todo aroma que te permita conectarte con ese ser más auténtico y más tranquilo, más perceptivo, más abierto para hablar en público, eso es lo que quiero que descubras en vos. Son ejercicios simples, pero entrenables. Y por supuesto, no te olvides de tener agua. El agua no solo para mejorar tu voz y que luzca muchísimo mejor, sino también es el recurso para que cuando vos vayas a buscar el agua, mientras la tomás, lograr respirar, lograr asentarte, pararte, conectarte con la respiración. Nunca repases lo que vas a decir en el momento que tenés tu audiencia y vas a entrar ahí. No, ese es el momento, todo lo que pudiste hacer, ya lo hiciste. Ahora es el momento de respirar, de visualizarte exitosa, exitoso con los aplausos de tu público y animarte a entrar en escena. Porque una vez entendí que mis nervios eran un recordatorio de que me importaba lo que estaba haciendo y aprendí a usarlos a mi favor. En vez de luchar contra el miedo, lo invité a ser mi compañero de escenario y sí,
sigo transpirando las manos cuando hablo en público, pero al menos ahora reviso 2 veces antes de abrir un marcador. Abrir en público es un arte que se aprende con la práctica, paciencia y sobre todo con humor. Si hay errores, es así, sos humano, sos un ser humano, reíte de esos errores, aprovechalos, jugalos a tu favor. Así que la próxima vez que sientas que el miedo te juega una mala pasada, recordá, todos tenemos nuestra anécdota de tinta azul, pero eso no nos impide volver a intentarlo. A lo largo de estos episodios fuimos construyendo algo más profundo. Hablamos del valor de la autenticidad al comunicar. Aprendiste a comunicar con los 4 ejes: discurso, cuerpo, voz y actitud. Aprendimos a diseñar un mapa invisible con las 5 preguntas, y si no las recordás, anda a buscarlo en el capítulo 3. Armamos una estructura de apertura, mensaje, evidencia y cierre, AMEC. Reforzamos recursos para trabajar la voz y gestionamos para que tengas la emoción más cercana a estar en presencia al hablar en público. Achicar el monstruito del miedo. Ahora el desafío es tuyo, sostenerlo en la práctica, seguir entrenando, probando, ajustando. Grábate, mírate, animate a verte y a reconocer y encontrar tu mejor versión. Y recordá que tu voz es la fuerza que te lleva a ser quien querés ser, con voz propia. Un espacio para encontrar tu voz y reconectar con vos.